Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Qué linda que es la vida, qué lindo estar vivos hoy aquí con salud, agradecidos con Dios por un día más que nos da. Buenísimas vibras para todos, Neil, gracias por permitirme estar aquí acompañándolos. Feliz noche para todos, gracias, bienvenidos a nuestro programa y estar compartiendo con ustedes es un gusto. Ya llegamos a jueves 21 de mayo, corriendo este mes que se nos va, cerrando un mes de pandemia, pero esa hoja ya la hemos pasado, ahora estamos proyectándonos hacia adelante y estamos mirando a lo que nos empieza a presentar este nuevo mundo o la nueva normalidad, como han titulado algunos, y también dentro de acciones que se está haciendo en el plano nacional e internacional. Nos importa mucho lo que está ocurriendo fuera de nuestro país y la influencia que tiene directamente con Costa Rica, y de igual forma como nuestro país ha venido ejecutando y analizando acciones, proyectos que van a impactar en mediano y largo plazo. Uno de estos proyectos tiene, sin duda alguna, relación con lo que se anunció recientemente, y creo que es muy importante destacarlo, es la incorporación de Costa Rica dentro de la OCDE. La OCDE, y esto yo creo que lo vamos a ampliar con nuestros especialistas hoy y las personas que nos acompañan en nuestro programa, es un organismo, una organización de la cooperación y desarrollo económico. Dentro de este grupo están conformados hoy 38 países. Nosotros somos el país 38 y fue fundado en 1961. ¿Qué pretende? Bueno, compartir las políticas económicas y sociales con el fin de ayudar a ajustarlas en mejores prácticas, darle formalidad también a algunas de ellas, es lo que pretende la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Está conmigo esta noche el señor diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, Erwin Macís. Erwin, gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, don Nielsen, por el espacio y por la invitación, y cordial saludo para todos los que nos escuchan. De verdad que como costarricense y como diputado de la República me siento orgulloso realmente de que Costa Rica ingrese en este club, digamos, de alguna manera se le llama de esa forma, en ese club de países de buenas prácticas. Y ciertamente a Costa Rica le luce estar en ese tipo de exigencias, de formas de poder subir nuestros perfiles, nuestra planificación y mejorar constantemente. Así que muchísimas gracias por el espacio. Con todo gusto. Y otro también que ya es colaborador de la casa, Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, quien pues ha venido también analizando por años, recuerdo desde que casi estaba en Washington, basado allá en Washington, ya nos escribía y nos tiraba ciertos lineamientos de por qué la OCDE es importante. Juan Carlos, gusto saludarte. Muchas gracias, Nilce, por la invitación. Un saludo a Erwin también. Bueno, señores, creo que ustedes voy a nada más a lanzar la pregunta de apertura y ahí nos vamos a ir. ¿Cuán vital es para hoy, en el momento Costa Rica 2020, en medio de pandemia, que se llegue esta noticia positiva
y la relevancia de aquí en adelante que tiene. Ya el pasado de la historia arranca desde el gobierno de Arias Sánchez, Chinchilla Miranda y por ahí, ¿verdad? Eso lo conocemos casi todos, pero a partir de este momento en adelante, el estar como el país 38 en este grupo tan importante, ¿qué viene a ser relevante? ¿Qué cosas nos empieza a impulsar? El que guste, adelante. Bueno, para mí sí es un tema relevante en estos momentos, porque quiero indicarles que no solamente, digamos, lo tradicional se viene analizando en OCDE, es decir, todos los comités y las mejoras continuas y las buenas prácticas en cada una de las áreas en donde se emiten políticas públicas. No solo eso se está analizando ahorita ya, sino que se está analizando también el tema COVID. Yo fui quizás el último diputado que estuvo por allá, porque fue a una semana o 15 días de que después se viniera un poco la situación más complicada. Y entonces ya se hablaba de la emergencia, de cómo poder establecer buenas prácticas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico. Y desde esa óptica, digamos, ahora en medio de la pandemia y lo que eso representa, creo que es importantísimo que Costa Rica esté ahí para poder retroalimentarse de información y de prácticas exitosas de los demás miembros de esta comisión. Así que yo lo veo bien, ¿verdad? Lo veo espectacular para el momento. Juan Carlos. Sí, este es un proceso que empezó en el 2014. De hecho, fue la administración Chinchilla Miranda la primera que hizo los primeros lineamientos, los primeros acercamientos para que Costa Rica fuera invitado a iniciar el proceso de adhesión a la OECD. La OECD es un club, yo creo que es el término más cercano a la realidad. Es un club de países que en su enorme mayoría son países desarrollados, aunque hay algunos países colados que no son desarrollados. El caso de México, por ejemplo, es un país que está miembro de la OECD. Colombia fue el último país que fue aceptado. Hay otros países que también están en fila. Perú es un país que también ha empezado a hacer su proceso de adhesión. Esto quiere decir que la OECD está relajando un poco sus criterios de adhesión. Ya no es un club que busca ser de únicamente países desarrollados, sino que prometen, y eso es un término que hay que mantener en mente, prometen seguir ciertos lineamientos y ciertas buenas prácticas. Ahora bien, claramente ha habido polémica sobre qué es lo que exactamente involucra ser miembro de la OECD. Hay que pagar una membresía que salió en la prensa, que 1.500 millones de colones, que es mucha plata, y eso ha generado cierta bulla de sectores que dicen, bueno, ¿para qué es exactamente los beneficios que Costa Rica va a sacar de esto? Durante ese proceso de incorporación que duró 6 años, y todavía no somos miembros oficiales, hemos sido invitados formalmente a ser el miembro 38, pero todavía se requieren algunos últimos pasos, pero durante ese proceso se establecieron 22 mesas de trabajo en donde se hizo un análisis exhaustivo de las políticas públicas de Costa Rica y se hicieron ciertas recomendaciones y ciertas solicitudes de cambios. Y hay que separar entonces las cosas en donde la OCDE nos dijo, ustedes tienen que cambiar esto, si quieren en verdad formar parte del club, y el diputado Macís nos puede dar una línea de los proyectos que en esta Asamblea Legislativa se han aprobado en esa dirección. Por ejemplo, un proyecto de ley que tiene que ver con darle más independencia al Banco Central, un proyecto de ley para darle más poderes a la Comisión de Competencia, un proyecto para también crear un seguro de depósitos que cubre a la banca estatal y a la banca privada, de tal forma que se empareje un poco el terreno en materia de competencia entre ambos actores financieros. Y, bueno, otra serie de proyectos en esa dirección. Esos son requisitos que la OCDE nos dijo, bueno, si ustedes no prueban esto, no van a entrar. Pero también hicieron recomendaciones e hicieron observaciones. Uno de los grandes, todas estas son medidas que van en la dirección correcta, de mejorar la competencia efectiva de nuestros mercados, de fortalecer la capacidad institucional del Estado costarricense. También nos hicieron observaciones importantes, que depende de nosotros
si las ponemos en práctica y si hacemos las correcciones del caso. Por ejemplo, la OSD nos dijo, señores, cuando ustedes sean miembros de la OSD, ustedes van a ser el país que proporcionalmente más gasta en educación, lo cual sonaría muy bien. Pero también nos dijeron, ustedes son de los que peores resultados obtienen. Pues bueno, eso fue una observación muy incómoda, cayó muy mal en ciertos sectores políticos costarricenses. La OES también nos dijo, señores, cuando ustedes sean miembros de este club, ustedes van a tener los segundos mercados menos competitivos del club, después de Turquía. Bueno, también hubo una observación que cayó mal. Se hizo señalamientos, por ejemplo, de los subsidios que se hacen al arroz, como subsidios altamente regresivos, que atentan contra el espíritu de la OSCE, que es fomentar la competencia. También se hicieron señalamientos en cuanto a las cargas sociales. Vea usted, nuevamente, la OSCE es un club de países mayormente ricos, pero nosotros, una vez que seamos parte de la OSCE, vamos a tener las cargas sociales más altas de la OSCE. Es decir, tenemos cargas sociales que son altas, incluso en el contexto de naciones desarrolladas. Y la OSCE nos ha dicho, ¿quieren ustedes saber dónde está la principal causa del desempleo y la informalidad en Costa Rica? En esas cargas sociales, que son impuestos al trabajo. Entonces, todas estas observaciones nos sirven. Esos son insumos. La OSCE no nos obliga a cambiar esas políticas, pero nos sirven por lo menos para saber dónde estamos parados. Y nos sirven para ver cómo nos comparamos con respecto a otras naciones de ese club. Nada más para hacer tal vez, y ahí el diputado Macís si nos puede ampliar. Es decir, lo que nos da son las sugerencias, es como una persona que nos diga, yo le recomiendo a usted que no se meta en esto, allá verá. Pero son recomendaciones que nos van a servir para ya llegar a ser miembros y tener voz y voto, me parece. ¿Es así? No, vamos a ver. No. Con la aprobación de las 14 leyes que pasamos año y medio en un tiempo récord, muchísimo esfuerzo aprobando, con esas 14 leyes nos aseguramos, digamos, el piso para ingresar. Es decir, estamos listos para cumplir los requisitos mínimos para poder ingresar. En algunas áreas más bien somos nosotros, o seríamos nosotros, como país miembro de la OCDE, quienes tendríamos mejores estándares, ¿verdad? Por ejemplo, en materia ambiental, Costa Rica más bien jalaría a otros países para poder, digamos, lograr mejorar sus estándares en temas ambientales. Pero en otros temas habrán otros países que los liderarán en función de sus resultados. Y desde luego, entonces, que entramos en un capítulo de mejoras continuas. Es decir, todas las recomendaciones a partir de la incorporación van a llegar al país, van a ser analizadas por el país, lo que corresponda a la Asamblea Legislativa, lo que corresponda al Ejecutivo, pues a ellos, para poder ponerlas en práctica digamos, con la ventaja de que son medidas probadas, con resultados probados. Y no tendríamos que estar nosotros improvisando, digamos que ese es de los principales beneficios, esas improvisaciones cada 4 años del gobierno de turno, ¿verdad? Sino que ya tendríamos marcos de referencia para poder... Es decir, ya habría una ruta más marcada, más definida. Claro, porque esas improvisaciones le salen muy caras al país, históricamente le han salido muy costosas. Entonces, digamos, para poner también en contraposición el tema de los recursos que se tienen que invertir anualmente en esto, tendríamos nosotros que ponerlo en contraposición con reglas y con estructuras ya aprobadas en materia de planificación, que nos pueden ahorrar muchísimos millones, le pueden ahorrar muchísimos millones al país. Entonces, creo que tiene, por supuesto, muchísimas ventajas y nuevamente muy satisfecho de que Costa Rica esté a punto de ser parte de la OCDE, o bueno, a veces se alteran las siglas, depende del idioma. Ahora, diputado Macías, usted habla de 14 leyes en un tiempo récord de año y medio. ¿Hay cuántas pendientes entonces? Porque habíamos hablado más, ¿no? No, con las 14 cumplimos los 22 comités, o sea, cumplimos los requisitos de los 22 comités, y eso es lo que nos alcanza para poder ingresar. O sea, ya estamos totalmente listos para cumplir los requisitos de ingreso. Ahí vimos, por ejemplo, la ley de estadísticas, tenemos que fortalecer el sistema estadístico nacional, fue una de las leyes en las que yo participé.
fuertemente, bueno, básicamente para poder trabajar con datos. Es decir, fortalecerlos nos da como resultado investigación y trabajos y datos para poder tomar las mejores decisiones como país. Por ejemplo, la ley de mercado de valores, la ley anticohecho. Esta ley es una muy buena ley, aunque se tuvo que mejorar digamos, en la depuración de la misma para la aprobación, pero la ley anticohecho nos blinda de delitos, de corrupción que pueda existir. Así que esas 14 leyes, al aprobarse, dan como resultado que podamos ingresar a la OCDE, pero efectivamente, como lo decía don Juan Carlos, hay mucho camino y mucha mejora de por medio. Ahora, Juan Carlos, regresando a este análisis político de Costa Rica, de estar pues incorporado en este club, yo diría que es como que uno lo inviten a una fiesta y le digan, siéntense ahí y vea, ¿verdad? Es decir, todavía no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, verdad? ¿Qué habría como reto? Porque ya viene campaña electoral, ya viene, esta asamblea está empezando a cerrar ciclos también y está empezando ya a retomar otra figura. Tal vez pasará este año con algunos todavía proyectos de una agenda más prioritaria, pero ya hay un cambio sustancial por venir. Lo que menciona el diputado Macís es crítico, es fundamental, es neurálgico en lo que puede sacarle Costa Rica a esta membresía en la OCDE, y es el hecho de esta estadística comparada, la elaboración de políticas públicas en base a datos, en base a estadísticas. Muchas veces se elaboran leyes a punta de populismos, muchas veces se elaboran leyes a punta de ocurrencias, y esto nos va a servir como contrapeso en la discusión de muchas leyes y de muchas iniciativas en la Asamblea Legislativa. El hecho de poder decir, suave, mira lo que ocurre en otros países de la OCDE, del cual ya somos miembros y ya nos podemos comparar. Entonces, esa ley que menciona el diputado Macín de estadística, bueno, eso para los analistas de política pública es el santo grial. Nosotros poder entonces compararnos, meternos en una base de datos, que la OCDE maneja una base de datos muy completa, y poder entonces ver datos a tiempo real casi sobre todo tipo de indicadores en materia de educación, en materia de salud, en materia fiscal, en materia de transparencia y demás. Entonces, esos insumos son importantísimos y van a servirnos mucho de ahora en adelante en la discusión política y en años electorales. Por ejemplo, no es lo mismo que un Juan Carlos Hidalgo venga diciendo desde hace mucho tiempo las cargas sociales son uno de los principales factores detrás del desempleo y la informalidad, y digan, ese tipo es un loquito allá en Washington, está desconectado de la realidad costarricense, y luego venga la OCDE a decir lo mismo. Entonces ya brinda eso un respaldo para los que hemos venido impulsando reformas estructurales en el país. Esto no garantiza nada, no garantiza que nos van a prestar atención, y no nos garantiza que el país cometa errores en el futuro. Grecia es un país que ha sido miembro de la OECD desde hace mucho tiempo, y eso no evitó que Grecia entrara en una crisis impresionante, producto de sus errores de política pública. Pero nos va a dar ese insumo y dependerá de nosotros qué hacer con él. Yo he insistido, acceder a la OECD no lo debemos ver como un logro, lo debemos de ver como una oportunidad a la cual le podemos sacar mucho provecho, pero eso dependerá de nosotros. Y que presenta grandes retos para también estar dentro de ese nivel que ahora mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? Que es un nivel alto, competitivo, donde dentro de este nuevo mundo casi que hay algunas economías que quedamos al mismo nivel, muchos países que pueden quedar también al mismo nivel, pero que hay que accionar. Es decir, hay que reaccionar, porque puede venir la OCDE a darnos sus insumos y nosotros como país nos podemos quedar relajados, ¿verdad? Yo creo que aquí ya el término de relajarse no encaja. Me parece que es también dentro de la política, de la nueva política, yo por lo menos visualizo, el otro día creo que con Juan Carlos comentábamos, diputado Macís, que ya la política varió, entonces ahora tenemos que entrar en otra fase de cómo negociar estas cosas y cómo verlo a futuro inmediato más provechoso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahora, el hecho de que sea así, digamos, la OCDE tiene ventajas porque, vamos a ver, posiblemente a nadie le gusten las camisas de fuerza o las imposiciones en políticas públicas. Entonces, digamos, sería muy complicado para nosotros como país que nos digan, claro, se incorpora a la OCDE, pero en tal línea tiene que actuar de tal forma. Eso no es así. Y eso es una gran ventaja, porque entonces podemos aprovechar, digamos, el conocimiento, podemos aprovechar la técnica, la ciencia y lo ya avanzado por otros países para tomar nuestras propias decisiones, siempre en procura de ir mejorando. Pero sí, efectivamente, varió sustancialmente para mí, digamos, el modelo político tradicional, pero principalmente en la línea de la propuesta. Estoy seguro que los próximos candidatos a presidente basarán mucho sus planes de gobierno en recomendaciones existentes en la OCDE, por ejemplo, solo para poner, digamos, alguna de las cosas. Y también estoy seguro que los costarricenses mediremos si efectivamente van avanzando con lo prometido. Bueno, esos son los controles que nos permiten crecer como país, que a mí me parece que son muy importantes. Y me gustaría comentarte otra cosa. Desde luego esto no es para nada oficial, pero se habló entre pasillos y se habló en algunas reuniones en las que pude participar y tiene que ver con el Plan Marshall. Es decir, cuando la OCDE se constituyó, existió ese plan para poder, digamos, refinanciar Europa, la reconstrucción y tal, y se empezaba a hablar de un nuevo plan Marshall, que desde luego pasaría por la voluntad de muchos países, pero por lo menos, digamos, a lo interno, don Ángel Gurría, bueno, comentaba un poco de que era importante visualizar un nuevo plan de cara a la atención del COVID, de la pandemia y además del efecto económico en el mundo. Entonces creo que si se va a empezar a hablar de estos temas para poder liderar, digamos, la reactivación económica de los países miembros de OCDE, pues nos ayudaría muchísimo también para enderezar o para reacomodar o incluso para iniciar, veo muy poco avance, pero en el tema de la reactivación económica del país. Así que eso es otra ventaja que no es oficial, pero la verdad es que la escuché en varias de las charlas en las que participé y creo que es importante mencionarlo. Juan Carlos, hay algo que escribiste de verdad y ese dentro de un editorial que aquí tengo de los insumos que he estado repasando con respecto a la OCDE, y es que dice, queda entonces trabajar con empeño para aprovechar la oportunidad y demostrar a la ciudadanía los beneficios tangibles de un gobierno democrático, administrado conforme a las mejores prácticas internacionales en pos del crecimiento económico y sostenibilidad ambiental para beneficiar a todos los grupos sociales. Es el momento, Juan Carlos, de romper ya ese tema de las preferencias, de jalar más la faja por un lado y unirnos más en conjunto. Si la pandemia nos ha unido más dejar de lado ya esos favoritismos por un lado. Mira, qué pregunta más difícil. Obviamente uno siente ese deseo de que el país encuentre un gran consenso nacional sobre las políticas que debe seguir para alcanzar el desarrollo, no solo para alcanzar el desarrollo, sino primero para salir de esta coyuntura tan complicada en que nos encontramos. Vamos a terminar el 2021, vamos a terminar esta pandemia en el 2021, si es que tenemos una cura definitiva, como es una vacuna, pensemos que es así, pero en una situación tremendamente precaria. Vamos a terminar con una tasa de desempleo entre el 15 y 20%. Vamos a terminar con una situación fiscal al borde del colapso. Y por lo tanto, muchas de estas reformas estructurales que hemos venido discutiendo como país y hemos venido posponiendo por muchos años, ahora van a ser urgentes. Y todo esto se va a configurar en un año electoral, como mencionamos al inicio.
donde, por supuesto, la tentación va a ser a la demagogia, al populismo y a tratar de ignorar estos problemas. A mí me encantaría un consenso nacional como el que alcanzó Irlanda a mediados de los 80, en donde los sectores políticos, empresariales, sindicales, se pusieron de acuerdo sobre reconfigurar por completo la economía de Irlanda, relanzarla basado en un modelo de competitividad, de bajos impuestos, de mayor competencia, buscando el crecimiento económico, y que a través de ese crecimiento económico se generara la riqueza y los recursos para financiar un Estado social generoso, un Estado social que proteja a los sectores más vulnerables de la población. Eso me encantaría. Lamentablemente yo veo una situación más complicada en Costa Rica. Yo veo que en Costa Rica tenemos una discusión bastante ideologizada, donde hay sectores que tienen una visión muy hostil hacia todo lo que huela a emprendimiento, a empresarios, a sector productivo. Ya los vemos proponiendo impuestos a la riqueza, ya los vemos proponiendo impuestos a las zonas francas, ya lo vemos proponiendo impuestos más altos sobre las empresas. Y esta discusión, creo yo, no se va a encauzar en el marco de la búsqueda de un consenso nacional. Y si nos atrasamos tratando de aspirar a ese consenso nacional, creo que nos va a llevar a la trampa, porque nuevamente los problemas que tenemos ya tocándonos la puerta en materia de desempleo, en materia de crisis fiscal, no son temas que vamos a poder posponer mientras nos ponemos de acuerdo. ¿Qué dice, señor Macís? Usted que está ahí en la casa, yo le digo la casa de los sustos, pero se llama Cuesta Moras, ahí en Asamblea. Bueno, pero yo comparto con el nombre. Ah, bueno. A veces se complica. No, efectivamente, es un escenario complejo para el país. Pienso que el próximo año va a ser aún más complejo, porque ya el próximo año no tenemos, digamos, a disposición algunos ahorritos que el país había generado, porque se han estado tomando, el gobierno ha estado impulsando que se tomen, y entonces el próximo año no los vamos a tener, y reactivar la economía sin tener, digamos, ahorros es mucho más difícil que hacerlo como lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, para linkear, digamos, esto con el tema de la OCDE, ahí se está hablando también de una mayor cooperación entre los países socios, y se está hablando también de acciones colectivas. Y entonces creo que por ahí también podríamos buscar también recursos para poder lograr un poco caminar hacia esa ansiada reactivación de la economía que la verdad es que se ha caminado muy poco. Lástima, perdón ahí, lástima que el tiempo se nos va, pero lo que pasó y me llamó la atención con el tema de las municipalidades y ahora el tema fiscal, ¿verdad? El que se salgan de la regla fiscal, porque todo el resto sigue, o sea, nosotros seguimos con la regla fiscal, ellos no, pero me llama la atención que el señor ministro de Hacienda, no sé para qué le mandó la carta al presidente, porque yo creo que nunca le llegó al presidente la carta, seguro se la dejó el guarda, y eso después nos va a quedar para el tintero, pero ojalá que estas cosas, digamos, OCDE o la OCDE, ¿verdad? No sea eso. Mire, señor presidente, porque ya aquí viene el otro presidente que nos toca en elecciones y que no diga, no, mira, eso fue un invento, una ocurrencia, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente. Ahora, digamos, yo quisiera tal vez aclarar un poco el tema de lo de la regla fiscal, ya que lo tocas, porque la regla fiscal quedó, digamos, en un punto intermedio. Es decir, todos los recursos que reciben las municipalidades que el Estado central les traslada tienen aplicación de regla fiscal. Lo que se eximió fueron de los recursos que ellos mismos generan. Por ejemplo, bienes inmuebles o paseo de vías, etc. Entonces, digamos que se buscó un punto intermedio, porque tengo que indicar que son muchísimos los recursos que son trasladados hacia las municipalidades del gobierno central. Y a eso sí le aplica la regla fiscal. Y nuevamente se eximió de los recursos que ellos producen. Pero yo creo que ahí está la discusión.
ahí yo creo que está el punto de la discusión. De esos recursos que ellos aplican, eximirlos, ¿verdad? Porque usted sabe, señor Macís y Juan Carlos, que hay más de un alcalde vivillo, ¿verdad? No es que todos son angelitos, ni mucho menos. Y de ahí es donde creo que muchos han estado señalando y poniendo el punto, inclusive decir, a ellos hay que darle seguimiento en esas negociaciones, ¿verdad? Que probablemente no sean montos menores. Sí, sin duda. Y además otra cosa, a mí me parece que habrá que revisarlos después del 2021. ¿Verdad? Ah, bueno, ahí es donde a muchos no les va a gustar, ¿verdad? Sí, antes de que termine este periodo, para ver si ya existe el repunte, para ver si ya se estabilizaron, porque es verdad, y como exalcalde claro, de una municipalidad pequeña, 8 años, tengo que decirle que las municipalidades sin ese proyecto de ley no sobreviven, digamos, el último trimestre de este año y tal vez unos 2 trimestres del año anterior, del año siguiente. Digamos, por un tema de proyección de ingresos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería... Algo ibas a contar, ¿no, Juan Carlos? ¿Ibas a contar algo ahí? Sí, no, bueno, habíamos hablado al principio del programa, una de las ventajas, uno de los beneficios que nos brinda la OECD es poder tomar decisiones en base a criterios expertos, a criterios, a datos. Este proyecto de las municipalidades fue duramente criticado por el Ministerio de Hacienda, por la Contraloría General de la República, por el Banco Central, y a pesar de eso, se aprobó de una manera abrumadora en la Asamblea Legislativa. Entonces, nuevamente, eso nos demuestra de que estar en la OECD no significa que vamos a hacer caso a la OECD sin a los órganos internos, expertos, técnicos, no les hacemos caso a la hora de hacer tomar estas decisiones. Y lamentablemente aquí estoy en desacuerdo con el diputado Macís. Yo creo que se abre un portillo pernicioso. Esta regla fiscal debe cumplirse muy disciplinadamente, porque una vez que se empiezan a abrir portillos a diferentes actores, ya empieza entonces a perderse el espíritu, que era tener un control muy estricto de los gastos. Y si bien es cierto que estos son gastos que no vienen del gobierno central, sino que son generados por las propias municipalidades, no podemos perder de vista que si las municipalidades entran en problemas financieros en un futuro, tarde o temprano el gobierno central es el que se va a esperar que salga al rescate de estas. Y esto es precisamente lo que se quería evitar. Señores, nos queda eso en el tintero a los dos, porque la verdad que hoy que viene en el Diario de la Nación, y lo he venido viendo en otros medios, yo lo escribí, por lo menos en mis anotaciones, es vaya liderazgo del señor presidente Carlos Alvarado, porque la verdad, desde mi punto de vista como ministro de Hacienda, yo me sentaría y diría, ¿sigo o no sigo? Porque todo lo que le digo parece que a él no le parece, y toma sus decisiones con libre albedrío. Pero bueno, eso nos quedará, creo que para otro momento. Diputado Macís, gracias por sacar estos minutos tan valiosos de su agenda, tan ajetreada. Sé que usted está ahí también tratando de jalar los mecates entre los diputados para que no se peleen, pero muchas gracias. Con mucho gusto, don Nielsen, y siempre la orden, un placer, y saludos para todos y también para don Juan Carlos. Sí, debo agradecerle que siempre tiene la disponibilidad, por lo menos para conversar en nuestro programa. Y Juan Carlos Hidalgo, un gran abrazo, vecino y amigo, gracias. Pura vida, Nielsen, y un gusto, Erwin, estar a la orden de ustedes. No puedo decir que somos morados, porque no, pero bueno, felicidades, la verdad que sí. A los dos, gracias. Y a ustedes también, gracias. Mañana estamos aquí a las 8 de la noche en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Siempre nuestro programa tiene esto que nos deja el análisis, la educación y la información de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Y de manera, pues, virtual intentamos darles perspectivas. Ya vimos hoy que nos queda en el tintero el tema de la regla fiscal para las municipalidades. Y es esto. Son sanas discusiones que ojalá podamos llevar a buen puerto a nuestro Costa Rica y también a un sector que realmente lo está necesitando. Feliz noche para todos. Muchas gracias.
Chao, buenas noches, buenas noches. Neil, gracias. Un placer como siempre. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.